Sí, bueno, al final el equipo, quieras que no, estuvo peleando durante estos últimos meses, luchando ahí que si estabas abajo, perdiendo dos partidos, que si estabas arriba, metiéndote ahí ganando dos partidos. Entonces, bueno, la verdad que sí, que el equipo se quita esa presión de estar ahí abajo, de esa incertidumbre, de si te metes en el play-out, de si te metes en puestos de descenso directo. Entonces, bueno, hemos podido certificar la permanencia a falta de un partido. La verdad, yo creo que el equipo súper contento, súper alegre de haber logrado el objetivo que, bueno, que quizás se marcó ahí al final de la temporada, es decir, desde que llegó el entrenador había que pelear estos 6 partidos para lograr el objetivo y lo importante ha sido sacarlo. Bueno, yo sinceramente creo que no. Al final ellos van a venir de Madrid, son el Leganés. Creo que hay muchos futbolistas allí que optan por su calidad y un poco por las edades en llegar a ese fútbol profesional, en dar el salto al primer equipo. Y ellos al final van a querer venir aquí, hacer un buen papel, jugar un partido como han sido las 33 jornadas anteriores. Y creo que nosotros también por el mismo camino. Al final la gente aquí quiere acabar bien el año, estamos con nuestra gente aquí en Ganzábal y ahora la gente merece esta última alegría, ganar este último partido. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de competir este partido, al igual que ellos, entonces yo creo que no va a ser para nada un partido relajado, sino que va a ser como estos últimos. Sí, yo creo que al final ya no vamos a centrarnos solamente en ese posible debut en categoría, sino en poder debutar con el club de tu ciudad, al final del Langreo. Es como tú dices, viví aquí partidos como aficionados, contra el Orihuela, contra el Mérida, partidos que, jolín, cuando venías aquí sentías esa ilusión, esas ganas de apoyar al equipo de tu ciudad, de que estuviese más arriba. Entonces, es como un premio para toda la gente que le gusta el fútbol de aquí, que al final tiene esa oportunidad de llegar a estos niveles, que al final llegar aquí a Langreo es complicado para mí, es de los clubes más importantes dentro de Asturias, a nivel quitando un poco Sporting Oviedo. Y bueno, como langreano es mucha ilusión que al final tu gente te pueda ver jugar, te va a ver en el equipo de tu ciudad y yo creo que es un premio muy grande poder disputar un partido aquí y súper feliz, la verdad.